Bien, en el 1707, en una publicación que fue llamada Himnos y Cánticos Espirituales, se publicó un cántico, un himno, el cual se titula La Sangrienta, o también se ha traducido como La Excelsa Cruz. Un himno básicamente de Isaac Watts. Un himno en el cual el autor lo que hacía era contemplar la sangrienta cruz de Cristo donde el Rey de Gloria padeció. En aquella cruz, Isaac Watts contempló lo que era la muerte de Cristo y escribió la sangrienta cruz al contemplar, do el Rey de Gloria padeció. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Para el autor, lo que era la cruz de Cristo, contemplar aquella cruz, por un lado era una cruz excelsa, pero por otro lado era una cruz sangrienta, en la cual el Rey de Gloria entregó su vida. Una cruz para la cual el autor, al contemplarla, no quedó indiferente a la cruz de Cristo Jesús. Y la verdad es que a lo largo de la historia, la cruz de Cristo nunca ha dejado a nadie indiferente. Para algunos, cuando Cristo fue crucificado, delante mismo de la cruz sirvió para burlarse de aquel que estaba siendo crucificado. Que venga Elías a ver si lo baja. Tú que salvaste a otros y ahora no puedes salvarte a ti mismo. Para otros, aquella cruz, para sus discípulos tristemente, fue una cruz para ser mirada de lejos, para no comprometerse muchísimo con aquel crucificado en el monte Calvario. Para otros, los judíos, aquella cruz era un tropezadero, era piedra de tropiezo. ¿Cómo puede ser que el Mesías que tenía que liberar a Israel, muriese ahora crucificado en un madero? Crucificado en el lugar donde Dios mismo en Deuteronomio estableció que era maldito todo aquel colgado en un madero. ¿Cómo el Mesías podía morir en una cruz? Para los gentiles era locura. ¡Qué sabiduría! ¡Qué poder hay en un crucificado! ¡Qué sabiduría, conocimiento y poder puede haber en aquel que muere la muerte más horrible y angustiosa del primer siglo en el Imperio Romano! ¡Qué sabiduría y poder puede haber en un crucificado! Y mis hermanos, nuestra sociedad no está tan lejos de esto. En el siglo XIX la cruz se entendió como un infanticidio. ¿Cómo puede ser que Dios Padre enviase a su Hijo y lo colgase en una cruz? Y para el ser humano posmoderno de nuestro siglo XXI, mis hermanos, la cruz es entendida como quizá el acto más sublime de intolerancia que existe en este mundo. ¿Cómo es posible que en el crucificado, solamente en él, exista perdón y salvación? ¿Cómo solamente el camino de la cruz es el único camino y verdad absoluta para salvación y para perdón de pecados? Para el ser humano posmoderno de nuestro tiempo, este es el signo de mayor intolerancia que pueda existir. La cruz no deja indiferente a nadie, mis hermanos. Pero la pregunta quizá no es lo que pensaron todos ellos, sino qué es lo que la cruz significa para ti. ¿Cuál es el impacto que la cruz tiene en tu vida? O mejor, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra de lo que sucedió cuando Cristo fue crucificado en aquella cruz? Y Pablo, mis hermanos, en el capítulo 3 y los versículos del 21 al 26, Pablo nos va a mostrar precisamente lo que sucedió en aquella cruz. Nos va a llevar a las profundidades de la cruz misma. Y Pablo nos llevará a considerar las implicaciones de la cruz, pero lo hará de una manera muy concreta. Lo hará en relación a la justicia de Dios que es manifestada. Y nos mostrará cómo esa justicia de Dios manifestada va a ser una justicia manifestada ligada a la persona y a la cruz de Cristo Jesús. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 21 del capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y fíjense en el versículo 25.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El tema de la manifestación de la justicia de Dios es central en ese texto de Romanos capítulo 3. Así que con esta idea, la manifestación de la justicia de Dios ligada a la cruz del Calvario, vamos a destacar tres cosas, mis hermanos, en el día de hoy. Primero destacaremos la necesidad de la justicia de Dios que requerimos. Seguro destacaremos lo que es el medio del cual fluye la justicia de Dios que necesitamos. Y tercero, veremos el resultado de la justicia de Dios que nos ha sido dada. Vamos a considerar estos tres puntos en el día de hoy. Primero, la necesidad de la justicia de Dios que requerimos. Y aquí lo primero que debemos entender es la necesidad de la justicia por la fe en Jesucristo. Fíjense que en estos versículos que hemos leído, el tema de la justicia de Dios, el tema de la manifestación de la justicia de Dios es central. Y fíjense cómo Pablo empieza presentando que esa justicia es una justicia que se ha manifestado. Fíjense el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y la pregunta aquí, mis hermanos, hay varias preguntas a hacernos. La primera es ¿por qué se ha manifestado esta justicia de Dios? Y para poder responder a esta pregunta, debemos mirar un poquito qué es lo que sucede de manera muy rápida, mis hermanos, en Romanos. Y cuando se dan cuenta, si van a Romanos capítulo 1, nos damos cuenta de que en el versículo 17 y 18 se nos muestra esa justicia que es por medio de la fe. Fíjense en el versículo 17. Del capítulo 1 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Miren el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense que una de las razones de la necesidad de la manifestación de la justicia de Dios es porque hay otra cosa que se ha revelado desde el cielo y que también proviene de Dios mismo, y es la ira de Dios que se ha revelado contra toda injusticia e impiedad. Y la única solución para esa ira de Dios revelada es la justicia de Dios manifestada en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero hay otra razón por la cual se necesita la manifestación de esa justicia. Fíjense, vayan al capítulo 3, a nuestro texto, mis hermanos. Y fíjense en los versículos inmediatos a nuestro texto. Fíjense que en los versículos del 10 al 18, Pablo determina de que no hay justo ni aun uno. Fíjense el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. Estos versículos, mis hermanos, lo que nos muestran en ese contexto es que hay una afirmación universal de culpabilidad que es dada por parte de la ley. La ley ha determinado la sentencia de que todo ser humano, aquí en Romanos, judíos y gentiles, todo ser humano es culpable delante de Dios. Y fíjense, mis hermanos, ahora al versículo 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjense, mis hermanos, que esto no es muy popular decirlo hoy en día. No es políticamente correcto decir esto. Pero estos versículos, mis hermanos, lo que nos muestran es que la ley misma establece una sentencia universal de culpabilidad del ser humano delante de Dios por su pecado. Y como digo, esto no es muy popular en el día de hoy, mis hermanos, porque saben que hoy en día nadie es culpable de nada. El ser humano tiene la especialidad siempre desde Génesis 3, desde que pecó, ponerle la culpa a otro. A Adán se le dio la culpa a la mujer.
La mujer le dio la culpa a la serpiente y al final resulta ser que el culpable de todo era Dios. Y desde entonces, mis hermanos, el ser humano tiene la capacidad de siempre darle la culpa a otro. Siempre otro es el culpable, siempre yo soy el inocente. Pero eso sucede, mis hermanos, cuando miramos la culpabilidad de ser humano a ser humano. Aquí no es lo que Pablo está diciendo. Aquí todo es desde el punto de vista de Dios. Y desde el punto de vista de Dios, la Escritura claramente determina que hay una sentencia universal de culpabilidad del ser humano delante de Dios. Todo ser humano es culpable por su pecado delante de Dios. Fíjense que la ley, mis hermanos, aquí lo ha determinado de manera clara. Pablo ha citado de Isaías, de los Salmos, de Deuteronomio. Toda la ley declara una sentencia al ser humano por su pecado culpable delante de Dios. Y cuando hablamos de la ley, mis hermanos, hay algo importante que debemos tener en mente. Estamos hablando de todo lo que es el tema de la ley del antiguo pacto. Todo el antiguo pacto en general establece esa sentencia de culpabilidad. Y hay algo importante que debemos entender, que la ley nunca fue dada para poder tratar la culpabilidad del pecado del ser humano. La ley nunca fue dada para que el ser humano pudiese tratar con su culpabilidad y con su pecado delante de Dios. Más bien la ley fue dada para traer el conocimiento de ese pecado y de esa culpabilidad delante de Dios. Fíjense el versículo 20 del capítulo 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Se dan cuenta? La ley nunca fue dada para tratar lo que es la culpabilidad y el pecado del ser humano, pero más bien para poner de manifiesto este pecado. Por tanto, a raíz de esto, mis hermanos, a raíz de que hay una sentencia universal de culpabilidad del ser humano por su pecado, a raíz de estos que se requiere que se manifieste una justicia que no sea la justicia del ser humano. Se requiere que se manifieste una justicia que sea la justicia de Dios, capaz de tratar con el pecado del ser humano y capaz de tratar con la culpabilidad del pecado del ser humano. Esto es lo que hace que deba manifestarse, fíjense en el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia, ¿de quién? Dice la Biblia, la justicia de Dios. Fíjense, aquí está hablando Pablo de que la justicia que se manifiesta es la justicia que pertenece a Dios, la justicia que proviene de Dios. Y aquí el verbo pasivo se ha manifestado, es decir, no es el ser humano quien ha hecho una escalera al cielo para bajar esa justicia de Dios. Dios es aquel que la ha manifestado. Y empiecen a pensar, mis hermanos, en la grandeza de esa declaración de Pablo. Si es Dios quien ha manifestado su justicia, lo que quiere decir es que es Dios mismo y no otro. Dios mismo quien va a tratar con el problema del pecado del ser humano. Es Dios mismo con su justicia quien va a tratar con el problema de la culpabilidad del ser humano por su pecado. Dios aquí va a ser la solución. Dios va a ser aquel que justificará. Dios va a ser aquel que con su justicia tratará el pecado y la culpabilidad. ¿Saben qué? Solamente aquel que ha sido ofendido es aquel que puede tratar con lo que es la ofensa. Aquel que ha sido ofendido es aquel que puede tratar con la ofensa y extender perdón, mis hermanos. Y eso es precisamente lo que nos encontramos aquí. Vamos a ver que el pecado es una ofensa a Dios y Dios será ahora con su justicia manifestándola el que tratará con el asunto del pecado y culpabilidad del pecador.
La pregunta aquí es, ¿cuándo se manifiesta esa justicia de Dios? Fíjense que Pablo lo muestra. Fíjense en el versículo 21. Fíjense que hay un marcador temporal importante, mis hermanos. En el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora. ¿Se dan cuenta de este pero ahora, mis hermanos? Dice, pero ahora. Pablo está diciendo, hay un tiempo determinado. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos. Pero ahora, aparte de la ley. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que Pablo está diciendo es que la manifestación de la justicia de Dios es una manifestación que se va a dar no ligada al antiguo pacto. Cuando cogemos la historia de la Biblia, la dividimos entre antiguo pacto y nuevo pacto, con la venida de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Pues bien, ahora Pablo aquí está diciendo, pero ahora, en este tiempo concreto de la historia, aparte del antiguo pacto, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo está diciendo, ahora el ser humano podrá ver el tiempo en el cual la justicia de Dios, que tratará con el pecado y con la culpabilidad, se manifiesta. Ahora la humanidad verá el tiempo en el cual esa justicia gloriosa de Dios se manifestará para tratar precisamente con ese problema grave de todo ser humano. Pero hay un error, ¿saben?, que no podemos cometer aquí. El error que no podemos cometer es pensar que la justicia que ahora se manifiesta, que se refiere al nuevo pacto, es una justicia distinta a la del antiguo pacto. Porque la justicia de Dios, mis hermanos, es la misma en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. ¿Por qué? Fíjense, porque esa justicia que ahora se manifiesta, desligada del antiguo pacto, es una justicia que fue anunciada. Fíjense en el versículo 23, al final. Versículo 21, perdón, al final. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se dan cuenta? Esa justicia de Dios ya fue anunciada por todo el antiguo pacto. Moisés la anunció, David la anunció, los profetas la anunciaron. Todo el antiguo pacto decía, esa justicia de Dios viene. Esa justicia de Dios que finalmente tratará con el pecado y la culpabilidad, viene. Y ahora Pablo dice, ahora es el tiempo cuando esa justicia gloriosa de Dios se manifiesta en la humanidad. Por tanto, no es una justicia distinta. No hay tal cosa, y quizá han oído eso, no hay tal cosa como el Dios de la ira del antiguo pacto y el Dios del amor del Nuevo Testamento. El Dios de la ley del Antiguo Testamento y el Dios de la gracia del Nuevo Testamento. No hay tal cosa como esto. El Dios del Antiguo es el Dios del Nuevo. La justicia de Dios en el Antiguo es la justicia de Dios en el Nuevo, mis hermanos. Por lo tanto, uno se puede preguntar aquí, entonces, ¿dónde está la diferencia de esa manifestación de la justicia de Dios? Y fíjense que la diferencia está en el versículo 22. En el versículo 22, mis hermanos, Pablo nos va a explicar de qué justicia está hablando. Y fíjense lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Déjenme que les lea esos dos versículos de la siguiente manera. Quedarían así. Pero ahora, en el nuevo pacto, aparte de todo el sistema del antiguo pacto, se ha manifestado la justicia de Dios que previamente fue anunciada por la ley y los profetas. Esta justicia es la justicia de Dios que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que Pablo está diciendo en los versículos 21 y el versículo 22. Por tanto, fíjense, la diferencia no está en la justicia que se manifiesta.
La justicia de Dios es la misma. Es la justicia que será la solución para el perdón y la culpabilidad por el pecado. La diferencia no está en cómo se recibe esa justicia. La justicia de Dios siempre se ha recibido por medio de la fe. Siempre. David escribió: bienaventurado el varón en quien Dios no inculpa sus pecados. Abraham creyó a Dios, Génesis 15:6, y le fue contado por justicia. Pablo en Romanos 4 expondrá que la justicia de Dios siempre, siempre, siempre ha sido por la fe. La diferencia, mis hermanos, reside en cómo esa justicia de Dios es manifestada. Y esa justicia de Dios es manifestada, se encuentra en Jesucristo. Se encuentra manifestada en la persona de Cristo. Él es nuestra justicia y en su obra se manifiesta esa justicia de Dios que tratará por el pecado y la culpabilidad. Fíjense en el Antiguo Testamento, mis hermanos, Abel, que fue justificado por la fe, no pudo ver esto. Mis hermanos, Lot, que Pedro escribe, Lot el justo, no pudo ver esto. Noé, mis hermanos, Noé, que fue testigo de esa justicia por la fe, no pudo ver esto. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero no pudo ver que esa justicia se derramaría sublimemente en Cristo Jesús. David, bienaventurado el varón que Dios no inculpa de pecado, pero no pudo ver esto. Habacuc, el justo por la fe vivirá, pero no pudo ver esto. Pero llega el tiempo, mis hermanos, llega el tiempo en la historia, pero ahora es el momento cuando esa justicia de Dios sublime, en la cual Dios tratará con el pecado del ser humano, en la cual Dios tratará con la culpabilidad por ese pecado, ahora en Cristo Jesús esa justicia es dada. Él es nuestra justicia. En Él Dios manifestará esta justicia y será recibida por medio de la fe. Fíjense, mis hermanos, lo que dice en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Es decir, el medio de recibir esa justicia es la fe. Es la confianza en Cristo y lo que Él hizo. La fe no es ni la obra que nos justifica, porque ¿saben? Tu fe no te justifica. Dios es el que justifica. Tu fe no te salva. Cristo es el que salva. Dios es quien salva en Cristo Jesús, pero la condición para recibir esa justicia, mis hermanos, es precisamente la fe en Cristo Jesús. Y para que nadie lo pierda de vista, Pablo lo repite. Fíjense al final del versículo 22. Para todos los que creen en Él. Eso no es una repetición vana, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No es una repetición vana, es una repetición necesaria. Porque Pablo está mostrando que la fe es la condición necesaria. Si quieres ser depositario de esta justicia de Dios manifestada en Cristo Jesús, si quieres ser depositario de esa justicia que trata con tu pecado, con la culpabilidad por tu pecado delante de Dios, si quieres ser depositario de esta justicia, la condición necesaria es creer en Cristo Jesús y su obra. La condición necesaria es confiar en Cristo y lo que Él realizó en la cruz y en la resurrección. Solamente y únicamente esa justicia es dada por medio de la fe. Y fíjense aquí, mis hermanos, cómo Lloyd Jones de manera gloriosa lo expresa. Fíjense lo que Lloyd Jones dice aquí. Dice, la fe, hace que el ser humano diga: sí, he pecado terriblemente, he vivido una vida de pecado,
Era un blasfemo, era un vil pecador. No hay apenas pecado que no haya cometido, y soy consciente del pecado que todavía hay en mí, pero no descanso en mi justicia. Mi justicia está en Jesucristo, y Dios me la ha acreditado a mi cuenta por la fe. La fe no mira a uno mismo, mira solo y única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debes creer en Cristo Jesús para esa justicia que justifica, perdona y declara no culpable. Porque esa necesidad de la justicia por la fe en Jesucristo es la necesidad por la razón, mis hermanos, de ser todos culpables de pecado. Fíjense que Pablo ahora lo va a exponer, mis hermanos. Fíjense, al final del versículo 22, porque todos los que creen en Él. La pregunta es, ¿quién es ese todos que creen en Él? Fíjense cómo la palabra todos vuelve a repetirse en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? 2 veces Pablo utiliza la palabra todos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué? Es una justicia dada por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y hay 2 razones por ello. La primera razón es al final del versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, mis hermanos. Pablo es claro aquí. No hay diferencia en el ser humano en un asunto clave. Puede haber diferencias de raza, puede haber diferencias de cultura, puede haber diferencias de sexo, puede haber diferencias de clases sociales, pero es para todos los que creen porque no hay diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Otra causa que lo explica. Fíjense el versículo 23. Porque no hay diferencia por cuanto o por qué todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto es lo que el ser humano comparte en común, mis hermanos, sin distinción alguna. Sin distinción alguna, lo que el ser humano comparte es que todos pecaron contra Dios y todos están destituidos de su gloria. Todos perdieron lo que es el ideal por el cual Dios creó al ser humano. Ese ideal se perdió. Y solamente contemplen, mis hermanos, el mundo de hoy en día. Contemplen como un pequeño virus ha sido capaz, mis hermanos, de poner por un año ya, más de un año, patas arriba a todo el mundo. Contemplen el mundo de hoy en día, mis hermanos, y uno observará de que ese ideal no se ve por ningún sitio. La ciencia intenta entender y solucionar ciertos problemas, solucionar la muerte, y no puede. La filosofía intenta solucionar problemas existenciales y se lía más. La política intenta solucionar problemas sociales y uno que soluciona y 3 que crea, mis hermanos. Porque el problema principal, lo común que el ser humano comparte, es que es pecador delante de Dios. Y eso sin distinción alguna. Todos, sea hombre o sea mujer, sea rico o sea pobre, sea niño o sea adulto, todos pecaron delante de Dios. Pablo no puede ser más claro, sin distinción alguna. Si hay que buscar un punto positivo en esto, es que si todos pecaron contra Dios, entonces todo ser humano sin distinción de raza, de lengua, de pueblo o nación, todo ser humano sin distinción está en la posición de poder recibir esa justicia de Dios que tratará con su pecado y con su culpabilidad. Todos sin distinción, pero con la excepción y la condición de fe.
todos pecaron, pero esa justicia es para todos los que creen en Él. Por tanto, sin distinción, pero con condición de fe. Por tanto, fíjese que da igual cuál sea tu nombre, da igual cuál sea tu raza, da igual cuál sea tu clase social, da igual cuán grandes sean tus pecados, esos pecados que ni tienes ganas de recordar, esos pecados que sabes que te están carcomiendo, esos pecados que verdaderamente dicen es que soy verdaderamente culpable, da igual, esa justicia de Dios en Cristo es para todo pecador que cree en Cristo Jesús. Esa, mis hermanos, es la necesidad de la justicia de Dios que necesitamos. Ahora la cuestión es, ¿cuál es el medio por el cual esa justicia de Dios fluye? El medio por el cual fluye esa justicia de Dios que necesitamos. ¿Y saben? El medio, mis hermanos, es la excelsa cruz de Jesucristo. Es la sangrienta cruz de Cristo. Porque esa justicia que Dios manifestó en Cristo Jesús no es una justicia, mis hermanos, que vino en un sistema de leyes. No es en un protocolo que descendió del cielo y que cada 15 días cambiaba, mis hermanos. No descendió como un bono social del cielo, sino que es una justicia que se manifestó de manera sublime de la cruz de Cristo Jesús. Y ahora Pablo nos va a ir acercando poco a poco a la cruz. Y nos va a mostrar tres imágenes que nos explicarán lo que sucedió en aquella cruz, mis hermanos. La primera imagen de la cruz es fuente de justicia. La cruz es fuente de justicia. Y la primera imagen que se nos muestra, mis hermanos, es la imagen de la justificación. Es una imagen forense. Y cuando hablamos de imagen forense, mis hermanos, nos referimos a una imagen de corte judicial, a una imagen de juicio, de un juez y de un culpable. Fíjense, mis hermanos, que esto lo encontramos, esa primera imagen, en el versículo 24. Fíjense, leemos el 23 y el 24 de manera conjunta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esos que son gratuitamente justificados son todos los que han pecado, pero todos de estos los que han creído en Cristo Jesús. Esos son justificados, mis hermanos. Aquí está la imagen forense de juicio. Y fíjense que aquí la idea de ser justificado, ¿qué significa, mis hermanos? La idea de justificación aquí, como lo he dicho, es dentro del contexto de juicio. Y la justificación implica dos cosas. Implica básicamente esa declaración. La justificación es una declaración de un juez, en ese caso es Dios, ¿ya? Y básicamente lo que hace Dios como juez es que declara al pecador culpable, lo declara perdonado de sus pecados y lo declara delante de él no culpable. Esa es la declaración de la doctrina de la justificación. Justificados gratuitamente implica que Dios ha declarado y ha perdonado los pecados del pecador y Dios le ha declarado no culpable. Esa justificación es solamente en Cristo Jesús. Lo vamos a ver. Pero es una justificación, y eso es asombroso, gratuitamente por su gracia. Escuchen estas palabras del apóstol Pablo, mis hermanos. Justificados gratuitamente por su gracia. Por tanto, si son justificados gratuitamente, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué significa estos justificados gratuitamente? Es una justicia, una declaración de perdón y no culpabilidad, la cual es dada por nada a cambio, mis hermanos.
El medio del cual fluye esa justificación es la pura gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Se habla muchas veces de la gracia de Dios como el don inmerecido. Y es cierto. Pero la gracia de Dios queda dentro de ese atributo de la bondad de Dios. De esa bondad de Dios expresada hacia aquel que no la merece. Una bondad que Dios mismo expresa hacia uno que no lo merecería, mis hermanos. Y Dios declara perdonado y no culpable, fluyendo de esa bondad hacia el pecador que no lo merece. Gratuitamente por su gracia implica, mis hermanos, que Dios no está saldando ninguna deuda con el pecador. Pablo lo explicará en el capítulo 4. Y lo explicará de una manera muy simple. Lo explicará con el salario. ¿Y el salario básicamente qué es? El salario es una deuda que tu jefe tiene contigo. Tú trabajas todo el mes y ¿cuándo te pagan? ¿Al principio o al final? Realmente se paga al final, ¿no? Porque uno trabaja todo el mes y su trabajo adquiere una deuda que el jefe al final paga. Por lo tanto, no te está haciendo ningún favor el jefe. Te está pagando la deuda que tú has adquirido por tu trabajo. Pero justificados gratuitamente por su gracia, mis hermanos, implica que el ser humano no ha hecho nada. El pecador no puede hacer nada para justificarse, declararse perdonado y justo delante de Dios, porque su justicia no le vale, se requiere la justicia de Dios. Y esa justicia Dios la da por gracia, la da sin deber nada, la da sin ser deudor del pecador, mis hermanos. Y esto es sorprendente, ¿saben por qué? Porque quizá, mis hermanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es quizás una de las mayores y más sublimes demostraciones de la bondad y gracia de nuestro Dios inmerecida hacia el pecador. El mundo de hoy en día se pregunta, ¿dónde está este Dios tan bueno? ¿Dónde está la bondad de Dios? Quizás se preguntan hoy en día o alguien dice, si Dios es tan bueno, ¿cómo Dios permite estas cosas? ¿Dónde está ahora? Y te pueden decir, ¿dónde está ahora tu Dios tan bueno? Fíjate lo que estás pasando. ¿Dónde está este Dios tan bueno que dices que crees y predicas? Y si piensas así, estás perdiendo de vista el lugar donde Dios manifestó de manera más gloriosa y sublime su gracia y su bondad inmerecida. Y ese lugar es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz, mis hermanos, es la demostración. Esa cruz, mis hermanos, es el recuerdo que ningún pecador, ninguno de nosotros merece el perdón y merece ser declarado justo, ninguno, pero lo tenemos aquellos que creemos en Jesús por la pura gracia de nuestro Dios, por la pura bondad. Y cuando uno se acerca a aquella cruz, cuando te acercas a la cruz de Cristo, el himno que suena, mis hermanos, el himno que puedes escuchar es ese himno que dice, gracia, gracia, la gracia de Dios, gracia que nos perdona y limpia, gracia, gracia, la gracia de Dios, gracia que es mayor que todos nuestros pecados, maravillosa gracia de nuestros amantes, Señor, gracia que excede nuestro pecado y culpabilidad. Allí en el monte Calvario fue derramada, allí donde la sangre del Cordero fue vertida. Gracia, gracia, la gracia de nuestro Dios. Esa es la primera imagen que fluye de la cruz de Cristo. Pero la segunda imagen es que la cruz es fuente no solamente de justicia, sino fuente de redención. Fíjense, mis hermanos, como ahora Pablo mostrará cómo esa justicia que viene gratuitamente por su gracia, fíjense el medio por el cual es dado. Fíjense el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, y escuchen ahora,
mediante, ¿se dan cuenta? Ese es el medio, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa imagen, mis hermanos, de la redención habla de la base histórica de lo que es esa justificación. ¿Cómo Dios puede justificar al pecador? ¿Cómo Dios, que no dará por inocente al culpable, cómo Dios puede declarar no culpable y perdonado al pecador? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Y el medio, la base histórica, mis hermanos, se encuentra en esa frase, mediante la redención que es en nuestro Señor Jesucristo. Porque esa idea de redención, mis hermanos, nos está hablando del evento histórico de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. En ese evento histórico de la cruz donde Cristo obró, consumó y aseguró la redención de los suyos. Y es que nunca podemos perder de vista que nuestra fe es una fe histórica, mis hermanos. Es una fe que está basada en eventos históricos. Es una fe que lo que creemos y las verdades que creemos surgen de eventos históricos que Dios ha obrado en la historia y en el tiempo. Y el evento histórico por excelencia es la cruz de Cristo y la resurrección. ¿Saben qué? El evangelio y el cristianismo no es una filosofía. No es simplemente y únicamente enseñanza, mis hermanos. Se basa en una serie de hechos históricos. Todas estas verdades del evangelio, la justificación por la fe, todas las doctrinas tienen sus raíces en los eventos redentores históricos de Dios y fluyen por excelencia del evento histórico de la cruz y la tumba vacía. Y esa segunda imagen de redención, si la primera es contexto forense, esta de redención, ¿saben de qué nos habla? Del contexto de libertad, mis hermanos. Porque probablemente esa idea de redención viene de dos sitios. Por un lado, del judaísmo viene precisamente del evento histórico del Éxodo. Del evento histórico cuando Dios, con el evento del Éxodo, ¿qué es lo que hizo? Redimió a su pueblo. Lo sacó de la esclavitud de Egipto, del yugo de Faraón. En el contexto greco-romano, posiblemente esta idea de redención venía de comprar la libertad de los esclavos en el mercado. Por tanto, cuando cogemos esos hechos históricos, el éxodo, el mercado, comprar la libertad de la esclavitud, mis hermanos, esto nos lleva al evento histórico donde Dios liberó de una esclavitud mayor al ser humano. Y es precisamente en el evento histórico de la cruz de Cristo donde Dios en aquella cruz obró la redención. ¿La liberación de qué? No la liberación de Egipto, no la liberación de Faraón. Nos compró, mis hermanos, la libertad del pecado mismo. El dueño que nos esclavizaba bajo culpabilidad y condenación, mis hermanos, era el pecado y la muerte. Y Cristo murió la muerte que debíamos morir nosotros. Y Cristo murió de una vez por todas al pecado para que todo creyente justificado por la fe esté muerto de una vez por todas al pecado. Y Pablo entiende esa idea de redención como perdón de pecados. Fíjense en Efesios capítulo 1, versículo 7. Fíjense lo que dice ahí Pablo. En quien tenemos, se refiere a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Esto es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mis hermanos, nuestra fe no es algo irracional, abstracto o ilógico. Cuando crees en Cristo Jesús, no crees en una idea, sino que estás creyendo en ese Cristo y en ese hecho histórico, mis hermanos, donde Cristo, donde Dios obró el perdón de nuestros pecados. Y cuando el pecador, mis hermanos, como el peregrino del progreso del peregrino, John Bunyan, cuando el pecador se acerca con la carga de sus pecados a la cruz de Cristo Jesús,
y se presenta con la carga de su pecado, con la culpabilidad de su pecado delante de la cruz de Cristo y por fe cree en el Cristo que murió en aquella cruz, la carga de su pecado cae, la carga de su pecado se va, es liberado del pecado y el pecador salta de júbilo y alegría por haber sido redimido y perdonado en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso posible? Y ahora viene la imagen más gloriosa, mis hermanos. Porque de esa cruz no solamente fluye la justicia, imagen forense, no solamente fluye la redención, imagen de libertad, sino que fluye la propiciación. Y esa imagen, mis hermanos, es imagen de culto. Fíjense lo que dice el versículo 25. ¿Cómo es eso posible? Y eso es lo que Lutero llamó, que es la clave de toda la Biblia, mis hermanos, el centro de toda la Escritura. Fíjense el versículo 25. A quien Dios puso. Paren aquí un momento. Piensen en eso, mis hermanos. A quien Dios puso. Pablo está diciendo, fue Dios. Fue Dios quien puso a Cristo Jesús como propiciación. Fue la obra de Dios, fue la intención de Dios, fue el plan de Dios poner a Cristo en aquella cruz. No nos estamos enfrentando con un plan humano, no nos estamos enfrentando con una intención humana. No nos estamos enfrentando con un propósito humano. Fue Dios quien puso a su Hijo en la cruz. El Padre así lo quiso y el Hijo voluntariamente fue a la cruz en obediencia al Padre, pero Dios lo puso. ¿Y lo puso cómo? ¿Saben? No lo puso, mis hermanos, para hacer bonito en aquella cruz. Fíjense lo que dice Pablo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es eso de propiciación, mis hermanos? La idea de propiciación tiene que ver con la ira de Dios. La propiciación es remover la ira de Dios, mis hermanos. Y esto, ¿saben qué? Esto no gusta. Hasta el punto de que hay muchos que han negado la idea de la ira de Dios. Y han negado la idea de la ira de Dios, ¿saben por qué? Por varios motivos, pero uno de ellos, ya hay un autor que se llama C.H. Dodd, que negó que la ira fuese algo personal en Dios. ¿Por qué? Porque eso de la ira de Dios, esto tiene que ver mucho con los dioses paganos, oye. Tiene que ver mucho con aquellos dioses que estaban todo el día enfadados y lo único que hacían era tirar rayos y truenos al ser humano. Eso es muy pagano, no va con el Dios de la Escritura. Por lo tanto, la ira de Dios no es algo personal, se remueve, se quita de la escena. Y solamente sirve la expiación. ¿Qué es la expiación? Es remover el pecado, pero no la ira. La ira no va con Dios, dicen algunos. ¿Saben por qué? Porque pensar en un Dios de ira contradice a un Dios que es amor. Contradice a un Dios que es amoroso y todos sabemos y estamos de acuerdo que Dios es amor. Pero ¿saben qué? Uno no puede escoger lo que le gusta o lo que no le gusta de Dios. Uno no está en el privilegio de escoger aquellos atributos que le resultan más fáciles y los que no le gustan dejarlos de lado. No tenemos el privilegio de esto porque Dios es absolutamente amor, pero Dios es absolutamente santo. Y la ira de Dios, mis hermanos, es algo personal de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es la expresión de su santidad contra aquello que es una ofensa a esa santidad. Y el pecado es la ofensa contra la santidad de Dios. Y por ser santo y Dios ser inmutable y que no cambia en su ser, Dios siempre responderá con su ira cuando el pecado ofende su santidad, mis hermanos.
Por lo tanto, es algo personal con Dios. Pero la pregunta es cómo la ira y el amor de Dios se compaginan. ¿Y saben dónde se compaginan? En la cruz. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La imagen de aquí es cúltica porque vienen, mis hermanos, probablemente de Levítico 16 y 17. Proviene del día de la expiación, mis hermanos. Proviene del día en el cual se producía el perdón de pecados del pueblo de Israel, en el cual se cogía un carnero y se echaba al desierto. Eso era la expiación. El pecado era removido del campamento, pero una víctima inocente, otro carnero inocente, que se hacía con él, se sacrificaba. Y la víctima inocente, mis hermanos, tomaba el lugar del culpable. Y esa sangre propiciaba, removía la ira de Dios sobre los pecados del pueblo. Pues ¿saben lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos? Lo que Pablo está diciendo aquí es que ahora el último propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto donde se ponía la sangre, el último propiciatorio ahora es la cruz del Calvario. El último día de la expiación, el día definitivo para el perdón de pecados, el día definitivo en la que la víctima inocente ha tomado el lugar del culpable, mis hermanos, fue el día en que Cristo Jesús fue clavado en aquella cruz. Y Dios vertió su ira sobre su Hijo. Vertió su ira por nuestro pecado, mis hermanos. Pero no se equivoquen en algo. No es que Dios Padre estuviese muy enfadado y Dios Hijo en aquella cruz dijese: bueno, Padre, tranquilo, yo propicio la ira. Aquel que estaba colgado en la cruz, ¿saben quién era? Aquel que estaba colgado en la cruz era Dios encarnado. Era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, era Dios mismo. Por lo tanto, la ira que estaba propiciando era también su propia ira. La ira del Cordero que habla Apocalipsis. Ofendimos también a Dios Hijo, a Jesucristo, por nuestro pecado. Y Él se entregó. Dios lo puso para remover esa ira. Y cuando Cristo exclamó: consumado es, consumado es, ¿saben lo que pasó? Mis hermanos, la fuente de justicia que perdona y declara no culpable se abrió en la cruz del Calvario. Fíjense el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y escuchen ahora: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Saben qué, mis hermanos? A causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, eso no quiere decir que Dios cerrase los ojos al pecado. ¿Saben lo que significa esto, mis hermanos? Que Dios, en su paciencia y en su misericordia, bajo el Antiguo Testamento, aceptó como perdón de pecados todos esos carneros y corderos que se ofrecieron, que no podían sacar el pecado, no podían perdonarlo, pero Dios los aceptó como perdón porque miraban al Cordero y al sacrificio último de Cristo Jesús. Y cuando llegó el tiempo, pero ahora, el Cordero fue puesto en aquella cruz. Y la ira que propició Cristo en aquella cruz fue la ira de los pecados pasados, presentes y futuros, de los santos pasados, presentes y de los futuros que van a venir, mis hermanos. Todo esto cargó Cristo en aquella cruz, y nunca entonces sabremos la profundidad de lo que sucedió y la grandeza de lo que sucedió en el Calvario. Nunca veremos cuánto tuvo que beber de amargo Cristo Jesús y qué copa tan amarga fue aquella que tuvo que beber Cristo. Y uno se pregunta: ¿pero por qué?
hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Y lo hizo porque nuestro Dios absolutamente santo es absolutamente un Dios de amor. Y amaba tanto a aquellos que el Padre le entregó. Y Dios amaba tanto a aquellos que Él escogió, que puso a su Hijo para propiciar su ira y salvar a los que Él amó. Y en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el resultado final de esto, el resultado de la justicia de Dios que nos es dada, mis hermanos, bien rápido, el resultado es que Dios sea el justo y el que justifica. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. Que Dios sea el justo y ejerce justicia recta, y Él sea el que justifica. Por tanto, esto te da a entender únicamente una cosa para cerrar ya el mensaje. Si Él es el justo y el que justifica, no encontrarás perdón de pecados. No encontrarás lugar donde tu culpabilidad por el pecado será sacada. No encontrarás salvación en otro que no sea en Dios, que es el justo y el que justifica. No la encontrarás en otro sitio que no sea en Cristo Jesús y en la cruz del Calvario. Por eso debes creer por la gracia de Dios en Cristo Jesús para perdón de tus pecados. Y la justicia de Dios fluirá declarando del cielo: perdonado eres y declarado no culpable delante de mí. Para que goces de un reino de justicia eterno en Cristo Jesús. Cuánta gloria, mis hermanos, tenemos que dar a nuestro Dios por lo que Él hizo, por gracia y fe en Cristo Jesús. Cuánto debemos cantar: comprados por sangre de Cristo.